Buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Historia de Vida con Daisy Cañón y Daniel Reyes. Hoy en diferido, no en vivo como es costumbre, porque tenemos un invitado muy especial quien se encuentra en Europa y por la diferencia horaria, pues claramente nuestro horario habitual de las 6:30 de la tarde hora colombiana no le funciona. Daisy, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniel, y muchísimas gracias por esta presentación. De verdad es un privilegio tener a Julio Borges. Él se encuentra en Valencia, España. Ante todo, lo saludo y le doy la bienvenida a Historia Vivida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, yo quiero, antes de comenzar la entrevista, contarles que Julio Borges es en este momento una de las figuras más destacadas de la oposición venezolana en el exilio. Él es político, abogado, fue conductor del programa de televisión Justicia para Todos en Venezuela, fundador del partido Primero Justicia, coordinador nacional de 2002 a 2022, de vicepresidente de Estrategia, Comunicación y Relaciones Internacionales. Fue 3 veces diputado de la Asamblea y presidente de la misma durante el periodo 2017-2018. Él ha representado la oposición de una manera muy, muy fuerte en el exterior y es una de las voces más reconocidas en este momento por los periodistas de todo el mundo. Entonces, quiero que arranquemos, doctor Julio, preguntándole, en este día, hoy, cuando se posesiona el presidente Trump, ¿qué está pasando en Venezuela y qué esperan ustedes que pueda pasar con el gobierno del presidente Trump? Según lo dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, que le preocupa a Venezuela, que Venezuela está en la mira porque es una dictadura con un presidente ilícito. Bueno, Daisy, yo creo que se trata de un momento muy importante, no solamente para Venezuela, las expectativas que está creando este segundo mandato de Trump son enormes en todo el mundo y yo creo que particularmente va a ser importante también para la región. El tema venezolano es un tema que Trump lo tiene muy claro desde su primer mandato. En esa oportunidad trabajamos muy cerca de su equipo y muy cerca de él. En mi caso personal, tuve 3 reuniones distintas con él sobre el tema venezolano, de manera que podemos tener la certeza de que es un tema que en lo personal le importa y sobre todo también le importa mucho al equipo actual. Es un equipo que viene de manera importante de Florida y por lo tanto el tema cubano, venezolano, nicaragüense pesa mucho. Y creo que va a haber una decisión muy clara de ayudar de manera crucial a que haya un cambio democrático en estos países de la región. No solo por lo que significa el tema totalitario, la destrucción de la democracia, sino también por temas que tienen que ver, uno, con la política interna, que es el tema de las migraciones, que es una preocupación primerísimo orden en la sociedad americana en este momento y fue el tema más caliente de la campaña de Trump. Es un tema sumamente importante. Y mientras existan las causas de la migración, no va a haber cambio en el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Y en segundo lugar está el tema relacionado a la geopolítica. Y es el problema de cómo Venezuela se ha convertido en un terreno, en un patio, en el cual Maduro le ha cedido territorio a fuerzas completamente ajenas a la región y ajenas a los valores democráticos. Me refiero fundamentalmente al caso de Rusia y al caso de Irán, que tienen una enorme presencia en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia también y por supuesto Cuba. Entonces, la combinación de todos estos factores hace ver que Trump tiene una enorme visión de acuerdo a lo que son los intereses de la región entera y de lo que es incluso el problema interno de la migración y las consecuencias que esto tiene para los Estados Unidos actualmente. Sí, algo que le pregunté eso porque en unas declaraciones suyas dijo que la presión interna y la presión internacional serán claves para sacar a Maduro del poder, pero realmente, digamos, la presión interna siempre ha estado al rojo vivo. ¿Qué diferencia hay ahora? Yo entiendo la presión internacional porque cada vez es más fuerte, cada vez es más grande, cada vez las sanciones son mayores, pero internamente
pues la manifestación en la que salió la valiente Corina Machado, al parecer no salió la cantidad de gente que esperaban porque la gente tiene mucho miedo. Realmente, internamente sí está sucediendo algo que llegue a hacer que Maduro se vaya. Bueno, internamente sucedió algo que no quedó en el pasado, sino que está todo el día allí y que va a estar allí clavado como una estaca en el pecho de Maduro, que son las elecciones del 28 de julio. Y eso es un evento que no tiene comparación con nada de lo que hayamos vivido en todos estos largos años de lucha. Es decir, es la primera vez que tenemos de manera clara, de manera incontrovertible, un triunfo electoral en el cual se duplicó el número de votos que sacó Maduro. 8 millones de personas prácticamente votaron por Edmundo González y Mara Corina. Y si nosotros pudiéramos pensar de toda la cantidad de venezolanos que están fuera, si hubieran votado, estaríamos hablando por lo menos de 12 millones de venezolanos en contra de Maduro. Entonces, yo creo que ese hecho no se va a borrar, no se va a modificar, no se va a disminuir. Y es lo que permite que a partir del 28 de julio, cuando Maduro roba la elección, todo lo que suceda en cambio democrático, en presión para el cambio democrático dentro y fuera de Venezuela, está totalmente justificado. Y por eso Maduro está en una situación que, aunque demuestra mucha fuerza bruta, lo que está demostrando al final es una gran debilidad y un gran miedo, porque es lo único que le queda. Entonces, ese tema creo que es lo que va a condicionar más esta transición democrática. Y Maduro al final, aunque el 9 de enero pensemos que salió poca gente, si uno pudiera medir el nivel de sobredosis de miedo comparado con la gente que salió, el hecho de que hubo más de 200 manifestaciones en todo el país, creo que fue algo muy, pero muy importante. Y por supuesto, eso está allí de una manera intacta con respecto a seguir luchando para lograr materializar el triunfo del 28 de julio. Doctor Borges, en eso me surge una pregunta y es, esa diáspora venezolana, esa cantidad de venezolanos que como ustedes están en el exilio, desde allá, ¿qué pueden hacer? Es decir, ¿cómo puede esa presión internacional manifestarse realmente en un cambio en Venezuela? ¿Qué herramientas, qué mecanismos tienen ustedes desde el exilio para influir? Bueno, la tarea de todos los venezolanos que estamos afuera, sea por razones políticas, como en mi caso, o sea por razones de derechos humanos o de calidad de vida o de destrucción de la vida, la mayoría de todos los venezolanos, nos toca lograr que el tema venezolano no sea parte del paisaje. Nuestra primera tarea es que el tema venezolano no sea algo con lo cual el mundo se acostumbre a vivir, como ha pasado con Cuba, que estamos hablando ya de 70 años, sino que sea un tema que esté permanentemente bajo la mirada y la atención pública. A nosotros nos toca, y de hecho lo hacemos así, una gran labor de lobby, de hablar con parlamentos, partidos políticos, medios, como estamos haciendo ahora, que el tema venezolano se vea en su dimensión, no como un tema local de un país que se llama Venezuela y que tiene otra dictadura latinoamericana, como ha sido la historia de nuestros países, sino no, que en Venezuela, que tiene nada más y nada menos que la mayor cantidad de reservas petroleras de gas y de petróleo del mundo, están operando fuerzas totalitarias que quieren destruir a Occidente. De manera que es un tema que tiene que ocupar y preocupar al mundo libre. Esa es la tarea fundamentalmente, Daniel, que nos toca a nosotros fuera del país y que es de una enorme importancia porque mantiene la preocupación, la traducción y las alarmas encendidas sobre lo que pasa en Venezuela. Doctor Borges, en días recientes el expresidente Álvaro Uribe, que ha sido pues un gran crítico de la dictadura de Maduro, dijo en Cúcuta, frontera, tal vez la frontera más, o efectivamente la frontera más caliente con Venezuela, que había que hacer una intervención militar. Obviamente salieron voces de todos lados a favor y en contra. ¿Ustedes están de acuerdo en que haya una intervención militar? No sé si interna, porque interna no parece probable porque las fuerzas militares están cooptadas por Maduro. Bueno,
Si tú le preguntas a cualquier venezolano si está de acuerdo con cualquier solución y cualquier salida para Maduro, te dirá que con las dos manos aprueba cualquier cosa que signifique la salida de Maduro. Sea esto una salida, como ha dicho el presidente Uribe, militar, o lo que se ha llamado bien, que creo que es exactamente lo que ha planteado el propio Uribe y el presidente Duque, lo que se conoce como una intervención humanitaria, que son intervenciones que tienen su protocolo, tienen sus reglas de juego, de acuerdo a las Naciones Unidas, y se hacen en función de lo que se llama en la doctrina la responsabilidad para proteger, es decir, cómo en situaciones en las cuales la vida humana, los derechos humanos están en tal nivel de peligro que se aprueban medidas o misiones de intervención humanitaria para proteger la vida humana, muchas veces militares, otras veces civiles, y eso tiene también todo un protocolo. Cosas así, cualquier venezolano estaría totalmente de acuerdo, porque ya el nivel de destrucción es muy superior al que pudiera tener una guerra. Estamos hablando de 8 millones de venezolanos fuera del país. Los estudios de opinión dicen que si Maduro se queda en el poder, cerca del 40% de los venezolanos que están dentro de Venezuela pensarían en irse. Estamos hablando de 6 millones de venezolanos más que se irían en un plazo relativamente corto. Y la destrucción, por ejemplo, de la economía es como si se hubiera desmantelado y molido el 80% de la economía en los últimos 10 años. Es decir, si antes habían 100 fábricas en Venezuela, quedan 20. Si existían 100 comercios, ahorita quedan 20 comercios. Y todo eso ha sido una destrucción deliberada y al propósito por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. De manera que los venezolanos vivimos una guerra de alta intensidad y estamos abiertos a cualquier cosa que signifique una solución para Venezuela. Sí. Pues yo como periodista he cubierto mucho América Latina y pues me tocó la caída de Noriega y también de Fujimori. Podríamos estar hablando en el caso de que en los próximos meses Maduro caiga o que no sea por intervención militar, por presión internacional, por boicot, por lo que sea, que se llegue a dar una situación similar y que tanto él como los secuaces Diosdado Cabello y Padrino López terminen en la cárcel con cadena perpetua. Porque en el caso de Noriega yo estaba en Panamá trabajando con CNN cuando la intervención de Estados Unidos y en Perú con la caída de Fujimori. Esto tiene al parecer mucha similitud. Podría terminar con una cosa similar y que ellos sean condenados así como Montesinos y Fujimori. Bueno, yo soy testigo porque he estado en diferentes procesos de negociación internacional con la dictadura y se le han ofrecido todas las garantías que tú puedas imaginar. Es decir, que se vayan de Venezuela sin ningún tipo de persecución, que se puedan llevar a su familia, a sus colaboradores, dar cualquier tipo de privilegio para que puedan escoger el país, las personas. Todo eso se ha ofrecido por parte de los aliados internacionales en distintas formas, en distintas presentaciones, en distintos sabores, en distintos colores, todo lo que te puedas imaginar. Y en todas esa cantidad de fórmulas y de ofertas que se le han dado a Maduro por las buenas, le ha dicho que no. ¿Qué quiero decir con esto? Que quien está abriendo la puerta de la violencia es Maduro. El pueblo venezolano lo que ha querido es la fuerza del voto, la fuerza del diálogo, la fuerza de la paz, de la Constitución, y Maduro es el que ha tomado la decisión de decir no, cerrar todas las puertas y seguir por la ruta de la violencia, de la represión, del miedo, del entregar Venezuela a que sea hoy un país ocupado internacionalmente por potencias que están en contra de los valores latinoamericanos. Entonces, honestamente, son ellos los que están sellando su suerte a que va a haber un cambio en el país. Estoy convencido. Y podrían terminar como Fujimori y como Montesinos. Pueden terminar en cualquier situación, presos, exiliados, violentamente podrían terminar también. Es decir, ellos son los que están abriendo la puerta a la propia violencia y son ellos los que están marcando lo que va a ser el desenlace en el país. Hay quienes dicen que una de las razones por las que las fuerzas militares
siguen respaldando a Maduro es precisamente por el miedo a la retaliación en contra de algunos de los altos miembros de las fuerzas militares por el apoyo al régimen, un poco lo que está diciendo de si le tienen miedo a terminar en la cárcel o a tener que exiliarse. ¿Qué tan cierto sería eso? Bueno, pero Porque es una que, cosa es Maduro y otra cosa, pues, disculpa, y otra cosa son los militares, no sé si ellos están en mesas de diálogo, además que Maduro se ha burlado de todas las posibles negociaciones, ¿no? claro, lo que pasa es que la situación de la Fuerza Armada en Venezuela es muy peculiar, hay que entenderla. No, no es tan simple como que Maduro está sentado sobre las bayonetas, como dicen, no es que Maduro se apoya solamente en los militares. El problema es que los militares tienen un proceso de destrucción interna muy grande. ¿A qué me refiero? En primer lugar, que la represión sobre los militares es igual o mayor que la represión sobre los civiles. La mayoría de los presos políticos militares son jóvenes militares que se han rebelado contra la dictadura. Y hay una persecución y una hazaña contra esos militares y su familia verdaderamente atroz. En segundo lugar, es importante señalar, el 28 de julio, en todos los territorios donde votan militares y su familia, Maduro perdió igual o peor que el resto del país. Es decir, los militares no quieren a Maduro. Maduro no ganó en las zonas militares de Venezuela el 28 de julio, sino que perdió por igual margen que el resto del país. Y luego los militares están sufriendo un proceso que es muy complejo, que es que Maduro los está transformando en una institución como Colombia, unas fuerzas armadas con una tradición, a convertirlos en una especie de ejército pretoriano que está copiando mucho lo que es la estructura y el espíritu de lo que es la Guardia Revolucionaria iraní. Es decir, Maduro está destruyendo una fuerza que era institucional y que queda muy disminuida en este momento, la está rematando y convirtiendo en una fuerza ideológica, política, al servicio de él. Es un proceso que está ocurriendo en los últimos meses y que nosotros lo estamos viendo con muchísima preocupación. Hay una noticia hoy en primera plana y en estos días en primera plana de prensa internacional y en Colombia estuvo ayer y antier, en el que se ha descubierto que en Colombia hay oficiales iraníes que están fabricando drones. Y la noticia hoy es que en Venezuela ya llevan rato. ¿Ustedes tenían conocimiento de eso? ¿Y qué objetivo tendrían estos drones? Sí, eso es un tema que nosotros lo sabemos desde hace bastante tiempo. En el caso venezolano, los iraníes se han metido de manera muy fuerte a asesorar a los militares en Venezuela, especialmente a la cúpula militar, a Padrino López y su grupo. Los entrenan incluso políticamente, lo entrenan sobre técnicas relacionadas con la propaganda, lo entrenan sobre técnicas relacionadas con la narrativa militar, lo entrenan en las maneras como ellos deben comportarse. Y en ese sentido, Padrino es una vergüenza porque es un tipo totalmente subordinado a una fuerza extranjera, en este caso Irán. Sabíamos también que los iraníes están metidos en la Fuerza Aérea Venezolana, reparando los aviones para lo que nosotros necesitamos, repuestos americanos y que por las sanciones no se pueden reparar. Ellos lo han venido haciendo de manera pirata, igual con aviones chinos, y sabíamos que está también en el proceso de entrenar en el uso de drones artillados, lo cual es una cuestión muy peligrosa desde el punto de vista de seguridad para la región también. Entonces es un problema grave. Irán quiere que Venezuela sea como una especie de punta de playa para todo su propósito expansionista que ha tenido, y ellos ahorita están entrando con mucha fuerza también en el caso de Bolivia, donde han firmado acuerdos de cooperación policial y militar muy, muy preocupantes también para la región. De manera que nos alarma mucho que esto esté sucediendo en Colombia. No sé si el gobierno de Petro ha dado algún tipo de explicación, pero es algo que debería tener una respuesta fuerte de la opinión pública, porque es lo que estamos hablando antes en vivo, la expansión de fuerzas contrarias a la democracia y a nuestros valores, dando fuerza y entrando sus tentáculos en distintos países, en este caso en Colombia.
Sí, es muy preocupante y obviamente esas fuerzas externas, recordamos nosotros a Jair Klein que vino a entrenar a los paramilitares, que era un experto pues en ese tipo de acciones pues armadas y entrenó a muchos de los paramilitares que se convirtieron en grandes asesinos. A mí me parece que Venezuela está entre dos aguas, está entre la Unión Soviética, Rusia, perdón, Irán, la misma China y el Occidente, la Unión Europea, Estados Unidos, las potencias de este lado del mundo. Le aumentaron las sanciones, incrementaron las sanciones, aumentaron las recompensas. Realmente, ¿cómo podría dirimirse que Venezuela pudiera hacer algo y que las sanciones realmente fueran efectivas? Esta semana también la Unión Europea, Canadá, todos se pronunciaron en contra de la dictadura y aumentaron, pues digamos, el boicot. Pero esto, teniendo un país tan poderoso como Rusia detrás y un país terrorista como Irán, es como un callejón sin salida, como dos potencias enfrentadas. Bueno, y si estaría China, peor. No, bueno, China está más atrás viendo todo, pero está. Y hay países tan terribles como Corea del Norte, con los cuales ha comenzado también algún tipo de diálogo, intercambio. Por ejemplo, Nicaragua, que reabrió su embajada, y en el caso venezolano está en conversaciones. Entonces, es un tema bastante duro y difícil, pero en el momento venezolano, al menos desde mi opinión y mi análisis, yo sí siento que Maduro está en problemas muy graves y creo que la posibilidad cierta de que ellos puedan fracturarse y puedan tener verdaderamente enfrentamientos internos que puedan llevar a colapsos internos, tanto en lo militar como en lo político, es donde yo veo que puede haber un desenlace en el país. Ahí hay separaciones fuertes, como hablábamos ahorita en el tema militar, que no es tan duro, salvo la cúpula muy podrida de Padrino y compañía, pero también hay divisiones importantes entre lo que es el chavismo, quienes eran seguidores de Chávez y quienes militarmente incluso acompañaban a Chávez, y el madurismo, que ha tratado de ser ahorita como una fuerza propia. Allí también hay divisiones importantes, y luego hay divisiones de todos los problemas de corrupción y crimen organizado, donde la cantidad de gente que Maduro ha llevado a la cárcel en vendetta, ajustes de cuenta y temas entre facciones es muy grande también. De manera que Maduro al final está en una especie de equilibrio frágil, y lo que nos toca es seguir empujando y prestarle mucha atención a lo que yo creo que es su mayor soporte, que se trata sobre todo del caso de Rusia y de Irán, que le dan la tecnología para reprimir, le dan la tecnología para tener de alguna manera una especie de dominio en la Fuerza Armada. Ese para mí en este momento es el soporte más decisivo que tiene Maduro sobre su dictadura hacia lo interno. ¿Tan factible es, oyendo ahorita un poco sobre la relación de Venezuela con Irán, con Rusia, con esos, qué tan factible es que lo que está pasando en este momento en Oriente Medio, la caída de Bashar al-Assad en Siria, el cese al fuego entre Israel y en la Franja de Gaza, el debilitamiento de Hezbollah en Líbano, toda esa caída como de los aliados iraníes en Oriente Medio, de alguna manera abran la puerta a un levantamiento popular en Venezuela? Un poco lo mismo que pasó en Siria, ¿no? Irán tiene que empezar a enfocarse en su patio trasero, directamente en lo que le está pasando alrededor. Rusia está enredado en la guerra con Ucrania, ahora que ya se sabe clarísimo que hay tropas norcoreanas en territorio ucraniano vestidas y disfrazadas de rusos. ¿Qué tan factible es que eso distraiga el apoyo al régimen de Maduro y sea el momento de llamar nuevamente, ahora sí, a una movilización masiva en contra del régimen? No, Tanto internacional como nacional, ¿no? Sí, no, los números, digamos, de las investigaciones que uno hace, y lo cito para que sepan que no son fantasías nuestras o deseos nuestros, los números de investigaciones sociales, hechos incluso por empresas norteamericanas independientes, muestran que abrumadoramente 70% de los venezolanos quieren
manifestar y quisieran hacer lo que sea para que Maduro salga. Eso no hay duda. Y creo que por eso Maduro, de manera tan brutal, aplicó esa sobredosis de miedo y de represión los días antes de la marcha del 9 de enero, llegando al punto de maltratar físicamente y secuestrar a María Corina Machado. Entonces, como esa fuerza está allí, es lo que te quiero decir, Daniel, Maduro lo sabe, Maduro reprime más. Ahora, nosotros hemos vivido en el pasado en distintos momentos situaciones en las cuales parecía que el país estaba postrado y de repente, cuando nadie lo esperaba, la gente salía a protestar durante meses. Fui presidente de la Asamblea Nacional en el año 2017. Nosotros desconocimos una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que prácticamente cerraba el Parlamento y el país lo sentíamos muy postrado y convocamos a la calle y estuvimos 6 meses en la calle, no 6 días ni 6 horas, 6 meses de protesta desde marzo hasta agosto de ese año. Entonces creo que en el momento menos pensado la gente sobrepasa el miedo y ahora con muchísimo más razón porque se siente robado en una elección presidencial y la gente está harta de lo que es la corrupción y la impunidad y la grosería con la cual Maduro y su grupo se mueven con unos contrastes asquerosos de tener carros de $100,000, $200,000, mientras la gente gana $20 para poder mantener su familia un mes. Eso está contenido allí con una enorme injusticia que puede explotar en cualquier momento y que este tipo de debilidad de los países que apoyan a Maduro puede también jugar a nuestro favor también. ¿Qué tan viable ven ustedes o qué tan factible ven ustedes un regreso de venezolanos en el exilio masivo, un poco pensando en, bueno, vamos a presionar, vamos a mover desde afuera? ¿Qué tan fácil sería regresar en masa? No, ahorita ese tema incluso la dictadura lo tiene en la cabeza y prácticamente han sacado regulaciones donde no tiene que hasta pedir permiso para volver a su país. La gente piensa que Maduro no le gusta la migración. Maduro es el primero que promueve que la gente se vaya. Para Maduro, el hecho de que los venezolanos se vayan es un negocio por donde lo veas. Significa menos gente que mantener adentro. La mayoría de los que se van son contrarios a él, menos opositores adentro. Y para culminar, quienes van terminan enviando dinero a Venezuela con las remesas, terminan subsidiando a Maduro. Entonces, al final, a Maduro el que se vaya la gente es lo mejor que le pueda pasar. Y por eso él ha puesto incluso estas nuevas regulaciones donde la gente casi que tiene que pedir permiso para volver a Venezuela. Entonces, esa situación lamentablemente no lo veo. Lo que sí creo es que si hay un cambio en Venezuela, muchísima gente, por ejemplo, que está en Colombia, que nos ha recibido con tanta generosidad, estoy seguro que su deseo es volver. Eso se ha estudiado y es una migración que no salió para quedarse afuera, sino una migración que quiere retornar a Venezuela. Usted en unas declaraciones decía que Maduro tiene secuestrado a Venezuela y que tiene secuestrado a Petro. ¿Qué quiere decir eso? Me comentaba una fuente muy bien informada cercana a Palacio, que lo llama todo el día, que lo tiene muy acosado porque está muy temeroso de que Petro termine retirándole el apoyo. Bueno, yo siento que Petro está atrapado entre muchos fantasmas, ¿no? El primero de ellos es el ideológico, el pensar que Maduro es progresista, cuando él dijo que no era la toma de posesión y que él seguía el diálogo con los progresistas de Venezuela. Eso es una especie de tara mental muy grave. El problema de Venezuela no es un problema de izquierda o de derecha o de progresistas y no progresistas. El problema de Venezuela es un problema de dictadura, sin ideología, con crimen organizado y con una vocación antioccidente muy clara. Entonces, Petro tiene que decir si está allí o no, como decidió afirmativamente el presidente de Chile, que con mucha valentía se deslindó y puso esto en un cuadrante que no es de derecha e izquierda. Esto es un problema de dictadura cruel y corrompida lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, ahí hay un primer fantasma de Petro muy grave que no lo deja moverse, que tiene relación con Cuba también. Ese
ese sueño o pesadilla de Cuba que ellos todavía persiguen, como la presidenta de México, que ha dicho que su corazón está cercano a Cuba, una cosa insólita que alguien pueda tener el corazón cercano a semejante dictadura abominable como la que vive Cuba, que maltrata históricamente a generaciones y generaciones. Pero es una realidad. Y el otro tema que yo creo que Petro podría estar secuestrado es que al final buena parte de los grupos armados tienen no solamente hijos en Venezuela, sino tienen protección en Venezuela, tienen beneficios económicos del crimen organizado en Venezuela y siguen por línea política de Venezuela y de Cuba. Entonces, para Petro está chantajeado con esos temas. Con esos temas, esos grupos al final operan y hacen cosas en contra de Colombia. Y lo hemos visto en los últimos años, tanto en el gobierno de Duque fue así, como ahora en el gobierno de Petro, gente que está en Venezuela e hizo atentados como el de la Academia de la Policía en Bogotá, o los procesos de paz que son manejados por los cubanos y los venezolanos. Eso al final es un chantaje enorme sobre Colombia y un secuestro muy claro sobre el tema, en el caso de Petro, sumado a otros temas, crimen organizado, frontera, migración. En ese sentido, yo sí me temo que Petro es también un tipo que está secuestrado o chantajeado por todo ese aparato de Maduro, sin lugar a dudas. Es impresionante y usted lo ha escrito muy bien. Pedro Carmona, de quien soy muy buena amiga y gracias a él llegué a usted, Pedro nos dictó un día una charla a un grupo que se llama El Simposio, donde hay varios periodistas, académicos. Duró más o menos unas 3 horas con gráficos y todo, y quedamos todos muy impactados. Incluso nos dijo que nos cuidáramos, que porque Venezuela nunca se imaginó que llegaría a una situación como esta y que nosotros tenemos factores más difíciles. Y cuando le preguntamos sobre la recuperación, dijo que se iba a tomar por lo menos 30, 40 años. Es así, es tan grave, porque pues Venezuela es un país rico. Para nosotros Venezuela siempre era un país económicamente mejor que Colombia, las ciudades, las carreteras, pues por el petróleo, y uno piensa, ¿cómo se va a recuperar? Yo no he vuelto a Venezuela, pero me dicen mis colegas que está terrible. Bueno, es que los países no son ricos por la riqueza, honestamente. Y Venezuela es una muestra de eso. Los países son ricos por la mentalidad que tengan su pueblo. Es decir, hay países que no tienen recursos naturales. Sus países logran superar eso y convertirse en países prósperos y dignos. Es el caso de Holanda, ¿no? Holanda. Países como Holanda, el mismo caso de Israel. Hay países como Venezuela que tienen toda la riqueza del mundo y se convierten en los países más miserables del mundo por la corrupción, por el totalitarismo. Es una lástima, pero es así. Entonces, yendo a la pregunta que usted hace, Daisy, los economistas y los petroleros más importantes del país dicen que para que Venezuela vuelva a producir el petróleo que producía hace 10 años, se necesita una inversión de 150.000 millones de dólares y se necesitan que pasen por lo menos 20 años más para llegar al nivel que estábamos hace 10 años. De manera que lo que eso implica en términos de capital, de tiempo y de estabilidad es enorme. Estamos hablando no de una generación, sino quizás hasta 2 generaciones para volver a lo que teníamos ya mermado hace 10 años. De manera que la destrucción que ha hecho Maduro, como yo les decía, en los últimos años se ha destruido, desmantelado, pulverizado, evaporizado el 80% de la economía venezolana. Se dice fácil, pero eso no pasa ni en una guerra. Y por lo tanto, volver a hacer una Venezuela próspera, que logre verdaderamente ponerse en una situación de producción de energía y una producción económica estable, va a costar lamentablemente muchos años. Una de las cosas también preocupantes es la forma como han manipulado pues la Constitución. Ahora están anunciando una nueva reforma. Toda esa parte legislativa, institucional del Estado venezolano, como Estado más allá de los gobiernos, ¿cómo se puede hacer? Porque es que hacen todas las reformas con tal de impedir la llegada de personajes como usted, como Leopoldo López, como el presidente electo,
no reconocido por él. ¿Cómo se puede hacer con eso? Toca Bueno, trabajo legislativo. Usted que fue diputado sabe eso. el Toca llegar peligro, a desmantelar. el peligro de lo que está planteado ahora con esta nueva reforma constitucional, y nosotros esperamos que el cambio llegue a Venezuela antes de esa reforma que quiere hacer Maduro, es que sin lugar a dudas ellos quieren ahorita introducir mecanismos cubanos ya de manera muy formal en la vida política venezolana. ¿A qué me refiero? Que el voto universal y secreto, un voto a una persona, es muy probable que lo quieran desaparecer y vayamos a mecanismos de segundo grado. Es decir, la gente escoge a los concejales escogen a los alcaldes escogen al gobernador y los gobernadores escogen la asamblea y la asamblea escoge el presidente. Y entonces hacen un sistema en el cual la dirección y la distancia entre el voto y la persona elegida es prácticamente nulo. Nosotros pensamos que eso es parte de las cosas que ellos quieren en este momento introducir, así como otras reformas que le aseguren, quizás reformas en la Fuerza Armada, como hablábamos antes, o esquemas que tengan que ver ya con una cooperación más abierta con Cuba o con Nicaragua. Lo que quiero decir en definitiva es que ellos están en un proceso en el que saben que para sobrevivir tienen que dar un salto cuántico muy grande y es probable que eso se vea reflejado en esa reforma constitucional. Sí, hay una pregunta, aquí voy a ser de abogado del diablo. Entre las cosas que estuve leyendo e investigando para hacer esta entrevista, vi cuál fue la posición que usted adoptó después de haber sido escogido por Guaidó como el representante de Relaciones Exteriores. Y en un momento dado, usted se retira y pues denuncia, dice que eso no va para ninguna parte. E incluso leí que hubo denuncias de malversación de fondos. No nos llamemos a engaño. Los países latinoamericanos, la corrupción es endémica. ¿Cómo garantizar que lo que venga ahora, porque todos estamos esperando que la democracia vuelva a Venezuela, es un país muy querido para nosotros? Yo digo que los venezolanos son primos hermanos dobles. Hay mucha gente colombiana que regresó, que ya era ciudadana venezolana, le recuperó bueno, no la recuperó, pero se volvieron otras a vivir a Colombia. Es eso, ¿cómo garantizar? Porque es que va a volver las mismas camarillas, el mismo clientelismo, porque pues el país puede cambiar mucho, pero esas son cosas que son enfermedades que conviven con la democracia en América Latina, infortunadamente. Sí, eso es una realidad y ciertamente yo tuve ese cortocircuito con el interinato. El interinato fue algo que nosotros tardamos muchos años en construir y fue una oportunidad que no fue bien manejada por parte nuestra, por parte de los venezolanos, y llegó incluso a escándalos de corrupción muy graves y creo que el país todavía lo reclama. Por eso yo me separé. Creo que el reto al final es que toda esta lucha es porque nosotros vamos a ser diferentes, porque vamos a ser igual a lo que estamos combatiendo, tanto políticamente o éticamente. Y creo que ya hay un tema de nuestra cultura muy grave y que solamente se puede vencer con algo a largo plazo, que es la educación, que es problemático en el sentido de cuánto esperar, y en el corto plazo con instituciones. Y allí donde nosotros hemos tenido políticamente una posición muy tradicional en el sentido de saber que nuestros países necesitan, por encima de cualquier cosa, instituciones independientes, sobre todo la justicia. En el caso de Colombia, más bien nosotros vemos con admiración a Colombia, que tiene una tradición institucional más fuerte que Venezuela. El hecho de tener esa tradición santanderiana, donde la independencia nos dio la libertad y ahorita las leyes nos dieron la independencia y ahorita nos dará la libertad. La libertad. Es algo que nosotros vemos con envidia, en el sentido que nosotros, el gran pasivo histórico que tiene Venezuela es que no ha logrado construir instituciones fuertes, independientes y accesibles, sobre todo en el caso de la justicia. El sistema judicial venezolano es un sistema muy corrupto, muy dependiente del Ejecutivo, muy politizado, y por lo tanto en Venezuela la impunidad es algo normal, tanto a nivel de corrupción como a nivel penal o a nivel de cualquier tipo de delito. Y por eso
para Maduro y para Chávez hacerse el poder judicial fue muy fácil. Entonces, sin lugar a dudas, de manera concreta, el reinicio de cómo cambiar esa cultura que tenemos de corrupción tan acendrada pasa por lograr reconstruir un sistema de justicia fuerte, autónomo, Sí. verdaderamente independiente y accesible, sobre todo accesible a los más pobres. Ese es el drama más grande que tenemos en nuestra región. Sí, yo no quiero ser pesimista, pero pues yo soy periodista hace muchísimos años y he estado en elecciones. Yo estuve cuando el Caracazo, entrevisté a Carlos Andrés Pérez, a Caldera, bueno, y los conozco, y todos son cortados por la misma tijera. Yo no sé cómo sea el mundo, González, lo veo muy, como decimos en Colombia, cascado, un poco como Biden, como muy envejecido. Y pues la posibilidad, me imagino, será que María Corina en algún momento pueda regresar a competir en elecciones y eso. Pero, ¿qué tanto puede él llegar a ser un buen líder y un líder, el líder que necesita Venezuela para el momento de la recuperación? Bueno, la figura del mundo es una figura a la cual nosotros le estamos muy agradecidos porque él asumió una candidatura donde nadie la quería asumir por miedo y donde nadie estaba dispuesto a dar el paso porque pensaba que iba a terminar en la cárcel, como era la gran posibilidad. Y sin embargo, él con una enorme valentía y una gran nobleza lo ha asumido y lo ha llevado con una gran altura. Eso para nosotros es muy importante. Y creo que en el momento de la transición también su figura va a ser muy, muy relevante porque va a ser una figura de alguien que es un hombre de unidad, es un hombre de integración, no es un hombre de partido, no es un tipo que sea sectario, sino que es persona que todo el mundo lo siente como cercano y como propio. Entonces, en ese sentido, su perfil es muy adecuado, muy propicio para un proceso de transición. Un proceso de transición que en Venezuela no es como cualquier proceso de transición que haya vivido España o que haya vivido Brasil o Argentina o Chile o Centroamérica, para nada. Es un momento muy difícil donde nosotros vamos a necesitar mucha ayuda dentro y fuera para reconstruir cosas tan básicas como el control territorial. En Venezuela hoy por hoy teníamos la tradición de un país bastante homogéneo y controlado por el Estado. Hoy por hoy es una colcha de retazo donde hay grupos como los ex-FARC o crimen organizado o narcotráfico o iraníes que se han repartido el territorio que Maduro les ha dado esa posibilidad para tener más poder él. Entonces, va a ser un proceso mucho más difícil, sin lugar a dudas, que cualquier experiencia iberoamericana. Dicen que, bueno, entonces una figura, pero como una figura decorativa. La alternativa sería recuperar la democracia, convocar elecciones, devolverle a todos aquellos que aspiran a la presidencia a que recuperen sus derechos como María Corina, Leopoldo López, Capriles. Entonces la idea podría ser esa, que no gobierne, sino que se convoque elecciones. Bueno, no lo sabemos. Sería extraordinario estar ya en esa discusión, pero no lo sabemos porque todo va a depender de cómo sea el desenlace en el país. Eso va a condicionar cómo va a ser la transición. Y ahí las combinaciones pueden ser muy variadas, muy difíciles y muy distintas, ¿no? Uh-huh. A mí me pareció muy interesante la posición de los 9 expresidentes latinoamericanos que estaban dispuestos a llegar a Venezuela para acompañar a Edmundo López González a la supuesta posesión y que él se posesionara. ¿Cómo lo recibieron ustedes? ¿Y ustedes creen, en el caso suyo, que conoce muy bien su país y las fuerzas militares, que efectivamente se iba a cumplir lo que había dicho Diosdado, que bombardearían los aviones, entraran a territorio, a espacio aéreo venezolano sin permiso? ¿Lo habrían hecho? No, para nada, para nada. Eso es parte de esa sobredosis de miedo que quieren imprimir ellos porque son ellos los que tienen miedo. Es decir, en la medida en que ellos están más atrapados por el miedo, más quieren proyectar y más miedo quieren imprimir a la sociedad. De manera que eso es impensable que ellos pudieran hacer eso. Simplemente no creo que vayan a hacer nada de ese tipo, sino simplemente meter miedo, en este caso los expresidentes, que la verdad es que todos los conozco, son gente muy honorable y muy valiente
y que están allí apoyando a nuestro país y lo han hecho desde hace muchos años, con lo cual yo creo que eso no hay que hacerlo, es escandaloso lo que dijo Diosdado, pero no hay que tomarlo en serio, sino saber más bien que él es el que está muerto de miedo. Sí. Bueno, doctor Borges, hemos llegado al final del programa. Usted ha sido muy amable, muy claro, muy interesante la posición que usted ha tenido, muy valiente. Esperamos que tenga un pronto regreso a Venezuela y que Venezuela vuelva a ser la Venezuela que por lo menos yo conocí y quiero. Y de verdad esperamos volver a tenerlo en este programa. Bueno, muchas gracias. Y también aprovechar este espacio. Un último mensaje para los venezolanos que, como usted, se han visto forzados a salir de su país. ¿Con qué palabras los deja? No, seguro, Daniel, muchas gracias. Gracias, Daisy. Yo creo que lo importante es que los venezolanos hemos estado muchos años en esta lucha. Estamos hablando ya casi de 25 años en los cuales hemos buscado un cambio democrático, pero que tengamos la convicción de que a pesar de que en este momento hay mucha frustración y todos lo entendemos, si miramos hacia atrás un poco, también es mucho lo que hemos avanzado y no solo lo que hemos avanzado, sino lo cerca que estamos a que tengamos una posibilidad de solución en Venezuela. Creo que a diferencia de cualquier momento en el pasado, el mundo libre lo ve de manera nítida, los venezolanos lo ven de manera nítida. Creo que están todos los ingredientes sobre la mesa para lograr que podamos tener esa transición. Y mi mensaje es que sigamos luchando porque estamos muy, pero muy cerca, como ha dicho Recolina, de tener ese cambio que merece nuestro país. Amén. Dios quiera que sea así. Los colombianos estamos esperándolo. Y aquí serán bienvenidos siempre. Somos el país que más los ha recibido y los recibimos. Yo tuve empleada, cuidó a mi mamá y la adoré, una venezolana adorada. Y los tuve periodistas también. Es importante que Colombia entienda que nos ha dado tanto, que la reconstrucción de Venezuela será a través de Colombia y será una manera también de crecer los dos países de manera fabulosa y de manera increíble, no solamente en lo económico, sino en lo cultural y en lo político, como nos toca. Cumplir el sueño de Bolívar y no ese remedio de lo que está haciendo Maduro, que es irrespetuoso con Bolívar. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias y a todos los que nos acompañaron hoy. Espero que hayan disfrutado, que hayan entendido más el drama que viven nuestros queridos vecinos, los venezolanos. Feliz noche. Gracias.